Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre mi amigo y colega Hernán Alberto. Y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola Pedro, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de un tema que creo se ha hablado poco en general. Creo que el mundo lo ha soslayado y es la participación de mercenarios cubanos en la guerra de Ucrania desde la parte rusa. Es contradictorio esto porque Cuba siempre ha hablado y ha apoyado la supuesta paz, la no intervención en los asuntos internos de otros países e incluso la Constitución aprobada en el 2018 tiene dos artículos que tratan sobre el tema, sobre el mercenarismo, sobre la libertad de escoger la vía que más le convenga a cada país, la no intervención en asuntos internos y el Código Penal cubano, el nuevo Código Penal aprobado en diciembre del 2022, en su artículo 135.1, condena con penas de 30 años, cadena perpetua y pena de muerte a aquellos que practiquen el mercenarismo y los que permitan que esto suceda, los que le den la posibilidad de hacerlo. En este caso está Rusia, está el propio gobierno cubano. Y bueno, para hablar del tema, contamos con la presencia de Jorge Macetti, periodista y miembro de la coalición de Frente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta conversación que espero sea muy interesante. Estoy seguro por parte de ustedes, vamos a ver cómo la llevamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar acá con nosotros. Y bueno, más adelante se nos debe incorporar Manuel Cuesta Morgua, politólogo, historiador y presidente de la coalición de Frente. Jorge, sabemos que Cuba siempre ha sido ambigua y ha hablado y ha utilizado el doble discurso. Por un lado, condena la intervención en los asuntos internos de otros países, defiende la paz y en la práctica ha sido todo lo contrario. Recordemos que en el 1968, cuando Rusia invade la URSS, vamos a hablar, invade Checoslovaquia, Fidel aprobó esto. Y el mercenarismo siempre ha estado cuestionado y ofenden incluso a aquellos que desde distintos lugares enfrentamos a la dictadura, nos llaman mercenarios. Recordar también que a los integrantes de la Brigada 2506 les llamaron mercenarios. Y, y es la contradicción que digo. ¿Cómo tú ves esta posición de Cuba? ¿Cómo Europa ha recibido esto? Bueno, en Europa la reacción, incluso podemos decir que cuando salió la primera información que lo dieron ciertos medios ucranianos, la participación de cubanos reclutados como mercenarios en Cuba, tuvo bastante repercusión. Como también tuvo repercusión la parodia que hicieron de operación policial y de operación judicial contra aquellos que dentro de Cuba habían supuestamente estado reclutando a esta gente como mercenarios. Que te digo, me cuesta mucho con algunos de ellos llamarles mercenarios. ¿Por qué? Porque mucha gente fue incluso reclutada engañada, por lo que ellos mismos han contado después, se les decía que era para trabajar en la retaguardia o en la reconstrucción de lo que se iba destruyendo, y resulta que cuando llegaron allí, gente que sobre todo fue reclutada para escapar de la miseria de la que es responsable el gobierno cubano, bueno, se hizo esta parodia y resulta que sí, en la prensa europea tuvo una cierta repercusión,
Lamentablemente esto no ha continuado, yo creo que es algo que debemos machacar, hay que tratar de averiguar más. Lo que pasa es que realmente no hay mucha visibilidad sobre este asunto, ni siquiera sabemos realmente cuál es la cantidad. Hay algunas fuentes bastante serias que hablan de 400, pero hay otras fuentes muy serias también que hablan entre 2.000 y 2.500. En Cuba es muy difícil poder saber cuántas personas están yendo, sobre todo que ellos están reclutando en los sectores más humildes, más pobres de la sociedad cubana y sobre todo en provincias. Lo que he visto muchos son de Oriente, de las villas, de Camagüey. La Habana yo no me he enterado que haya habido casos, debe haber también. Lo que sí no puede decirnos el gobierno cubano es que por lo menos está dejando hacer. Es decir, yo no puedo asegurar que el gobierno cubano esté participando de este reclutamiento, pero sí, no me puede decir que son ajenos a esto porque a estas personas hay que darles pasaporte. Estas personas están saliendo por Varadero y todos sabemos el control absoluto del aeropuerto de Varadero, perdón, todos sabemos el control absoluto que tiene el gobierno cubano sobre cada ciudadano cubano. Cuando se le da un documento, para qué es, para qué país va a ir, y que aparezcan la gente más pobre que no tiene ni cómo justificar cómo pagó su pasaje en el aeropuerto de Varadero embarcándose para Rusia, bueno, realmente yo no puedo creerles que no estén al tanto, si no es que también están cobrando comisión, porque últimamente han cobrado comisión por todo. Por otro lado, hasta ahora, hasta antes del viaje de Díaz-Canel a Moscú, siempre habían dicho que ellos estaban por la paz, que lo que querían era que esa guerra terminara, si bien en las organizaciones internacionales o no votaban o votaban a favor de Rusia, pero por lo menos mantenían ese discurso. Resulta que el señor Díaz-Canel, en una muestra de vasallaje absoluto, habla de el deseo de la victoria de Rusia en Ucrania. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Yo lo que sí yo creo que es muy doloroso es que el gobierno cubano esté permitiendo que se recluten ciudadanos cubanos de los sectores más humildes, más pobres de la sociedad, que escapan a la miseria, no se puede decir de otra manera, que piensan escapar a la miseria utilizando esa vía, y que sea tan hipócrita de decir que no tienen idea, que no tienen idea de nada de lo que está pasando. Sí, es muy triste realmente lo que está sucediendo, que el cubano, por escapar de la situación insoportable y que cada día se acrecienta más en Cuba, se preste a incluso a participar en una guerra de la manera que sea y abandonar su país para lugares tan lejanos como Rusia. Como tú dices, el gobierno cubano no puede sentirse ajeno y decir que desconoce eso. No, decía que hubo unas declaraciones hechas por el embajador eh, cubano en Rusia, Julio Garmendia, donde él decía que el gobierno cubano no se oponía a que personas de buena voluntad y que no estuvieran fuera de la ley participaran en cualquier tipo de guerra apoyando, en este caso, a los rusos. Es contradictorio, es cínico por toda la trayectoria de lo que ha sucedido con relación a la guerra. Y decir que están ajenos. Perdón, y sobre todo desmiente a su propio canciller. Recordemos, Bruno Parrilla, cuando surgieron estas acusaciones, y salió diciendo que Cuba jamás aceptaría que se recluten mercenarios en su territorio. O sea, que desmiente a su propio jefe, al propio canciller cubano. Perdona la interrupción. No, muy buena la aclaración porque no había tenido esto en cuenta y es cierto, hay estas contradicciones, pero realmente hay un silencio total y una complicidad tácita en la actitud de la dictadura cubana con relación a la guerra de Rusia, y es bochornoso lo que ha dicho que espera la victoria de, de Putin, porque hablar de Rusia es hablar de Putin, que ahora en su visita, y tú la tocaste, pienso que no recogió las limosnas que pensaba. Hernán. Gracias, Pedro. Me gustaría en realidad darle la palabra a Manuel para que se refiera a este asunto. Manuel Cuesta Morúa, adelante. Estimados Hernán y Pedro, gracias una vez más por la invitación para participar de este programa. Y yo creo que, bueno,
su pregunta básicamente en relación con la posición, la postura, el comportamiento del gobierno cubano y la guerra en Rusia, la guerra de Rusia, debo aclarar, contra Ucrania, una guerra imperialista de agresión injustificada. Desde la perspectiva cubana hay que ponerlo en términos, yo creo que históricos, y esto es muy importante por dos razones. Lo primero, la historia de los países tienen distinto origen, por decirlo así, ¿no? De las naciones. La de Cuba está marcada justamente por su identidad como país frente a potencias extranjeras. Eso explica la historia de Cuba. Podría ser una provincia, como gustan mucho decir, de España, pero en todo caso lo que marca el surgimiento de la nación cubana, que surge primero como Estado, como país, antes de ser una nación cuajada internamente, tiene que ver con eso, su definición frente a otros estados. De modo que lo que marca a lo largo de muchos años la definición del Estado, de las políticas exteriores, es justamente eso. Frente a España primero, luego frente a Estados Unidos. Y justamente la Revolución Cubana nace como una revolución también inicialmente nacionalista. Esa es Cuba. Y eso debería traducirse en su política exterior y así se tradujo durante muchos años. Ahí están muchísimos ejemplos. Ese contexto, ese origen y ese contexto histórico es el que define luego la política exterior de Cuba o la posición en la política exterior de Cuba, que además está marcada por otro hecho. Nación pequeña debe defenderse más en un entramado de reglas y principios del derecho internacional que por la protección o por la potencia misma, ¿no? Porque los países grandes no tienen ese gran problema, pero los países pequeños sí tienen un serio problema si no favorecen, promueven un orden internacional de respeto a los pequeños estados. Entonces aquí hay un segundo elemento que también caracteriza la política exterior de Cuba. Y está claro que después del 59 sabemos perfectamente lo que hizo el gobierno cubano con la invasión rusa o soviética en aquel momento a Hungría, que es rusa en su origen, la invasión a Checoslovaquia, posteriormente la de Afganistán, en donde Cuba jugó un papel ambiguo, pero diríamos que inteligentemente el gobierno de aquel momento, Fidel Castro, que de algún modo estuvo del lado de los soviéticos en estas irrupciones históricas del derecho internacional, que es común a Rusia, el gobierno la trató de justificar ideológicamente como una necesidad, como un mal necesario, para resumirlo en ese concepto. Es absurdo entonces lo que estamos viendo ahora con el apoyo ya explícito del gobierno del presidente designado Miguel Díaz-Canel a Rusia. Afortunadamente es un presidente designado, no refleja la voluntad del país y esto es un dato interesante. De modo que no se justifica en la historia, no se justifica por la historia la invasión y el apoyo que le está dando Cuba a la guerra imperialista de Rusia en Ucrania. No se justifica por nuestra historia. Y ese contexto es el que nos llama poderosamente la atención. La Constitución del 76. Aquí respondo a otra pregunta. Yo creo que es fundamental entender esto. La Constitución del 76 le agradece a la Unión Soviética la existencia del Estado cubano. Eso saben que fue criticado durante mucho tiempo, hasta que en alguna buena fecha, oportunistamente, el gobierno cubano en la reforma del 92 quita de la Constitución del preámbulo que era donde estaba. Ese agradecimiento a una potencia extranjera por la existencia del Estado lo saca de ahí, porque bueno, era una humillación histórica, pero reflejaba un dato interesante, y era de que la existencia misma
independiente de una nación y el derecho, por lo tanto, a su existencia estaba garantizado por el apoyo de una potencia extranjera. Eso decía la Constitución del 76. Y se reflejó entonces en todo su articulado de lo que correspondía a la posición internacional de Cuba. Condena del mercenarismo, del imperialismo, de todo intento de romper el orden internacional, quebrarlo, de violentar la integridad de los estados y las naciones. Decía eso la Constitución de 76, de modo que la tradición legal constitucional de jurisprudencia de Cuba va marcada por eso. Y así está recogido en esta Constitución, que la ven muy deteriorada justamente porque la uso bastante. En los artículos 12 y luego en el artículo 16 está claro. Y para que no me vayan a acusar de, como intentaron hacerlo en alguna ocasión, de que yo quería quebrar el orden internacional y toda esa tontería, y para que no me vayan a acusar ahora de que estoy tratando de minar y atentar el orden constitucional, me voy a detener en leer lo que dice el artículo 12 de la Constitución cubana en relación con todo lo que está pasando y el apoyo que le está dando Cuba, el gobierno cubano, el presidente designado de Cuba a la invasión imperialista de Rusia. El artículo 12 dice así, brevemente: la República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, concesiones o pactos acordados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial. Dice el artículo 12 de la Constitución para el Estado de Cuba, pero como un Estado reconocido entre los 193 de las Naciones Unidas, miembros de las Naciones Unidas, según la Carta de las Naciones, de la ONU, y según los tratados internacionales, este principio vale también para los demás estados. Debe considerar nulos todos los acuerdos o concesiones que se hagan en las condiciones que se describen en este artículo 12. De modo que desde la anexión de Crimea en 2014 por Rusia, Cuba debió haber estado del lado de Ucrania, no del lado de Rusia. Silencio absoluto. Aquí, de todas maneras, se condena eso. La pregunta es: ¿quién puede enjuiciar al gobierno cubano por quebrar la letra reconocida en la Constitución cubana? ¿Quién está minando el orden internacional en esta ocasión y en esta guerra injustificada de Rusia contra Ucrania? Pero bueno, la cosa no se queda ahí. El artículo 16 no lo voy a leer completo porque justamente el artículo 16 trata de abundar en una serie de incisos en relación con la condena al imperialismo, al mercenarismo, aunque el mercenarismo en esta ocasión está en el Código Penal, obviamente. En el Código Penal se reconoce justamente lo que es el mercenarismo, en las condiciones justamente en que se ejerce esta antigua y antiquísima profesión, que, como todos sabemos, es ponerse al servicio de otro Estado a través de la venta de las habilidades militares para el ejercicio de la violencia por dinero. Eso es el mercenarismo, definitivamente. Entonces, el artículo 16 dice: la República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y los principios antiimperialistas e internacionalistas en función de los intereses del pueblo, y en consecuencia, y de ahí hay una serie de incisos que van del A al inciso O. Casi el abecedario completo está aquí en función de condenar lo que está pasando en Rusia. Condenar lo que está pasando en Ucrania, rectifico, justamente por la invasión, repito, imperialista de Rusia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando la Constitución cubana reconoce justamente como condenable lo que está haciendo ese Estado? Y el gobierno cubano en pleno, hasta que nos salga alguien diciendo nosotros no estamos a favor, el gobierno cubano en pleno está de alguna manera apoyando y violando la
constitución cubana. Que por cierto, los constitucionalistas saben que el orden, el número que tienen los artículos indica la importancia que debe tener para la constitución de cada estado, lo que allí en esos artículos se regula, se plantea y de alguna manera se describe como obligación para los ciudadanos o para el Estado en el caso de que se trate de alguna obligación. Y aquí estamos viendo justamente lo que estamos viendo. Entonces, miren, aquí en América Latina eso es muy común, en Cuba mucho más, aquello de que la ley para los enemigos, los privilegios para los amigos. Por eso el Estado, de alguna manera, quiere aplicar y aplica la ley, sobre todo el Código Penal, no la Constitución, a los que considera enemigos del Estado, que son ciudadanos desarmados, aquellos que luchamos por convertir el derecho en el poder, de que eso se trata, y no justificar la preeminencia del poder sobre el derecho, que es lo que está sucediendo en Cuba. Entonces, nos condena a nosotros, condena a gente desarmada, pero no se aplica la propia ley que ellos están violentando justamente ahora. Y eso es muy, pero que muy preocupante. ¿Qué está implicando para Cuba en términos de política exterior la violación por parte del gobierno de su propia constitución? Bueno, desafortunadamente no logramos, esto es un problema histórico, salir como país, como nación, como Estado, no logramos salir de la órbita de, vamos a decirlo con el lenguaje más usual, de la órbita de los imperialismos. No logramos salir. Salimos a duras penas de España, entramos en la órbita de los Estados Unidos, sabemos, muchas razones, unas positivas, otras muy negativas históricamente hablando. Salimos, empezamos a salir. El 1934 fue un momento importante en eso, ¿no? Cuando la enmienda Platt desaparece, afortunadamente, indicaba una conciencia social. Pero bueno, se rompió esta relación, la retórica dura que funda la nación tiene que ver justamente con la ruptura de lazos con naciones imperialistas, como se concebía en todo caso, y en ese momento la relación con Estados Unidos, y volvemos a entrar en la órbita soviética. Si tenemos un problema serio en esa dirección como país, como nación y como Estado, no logramos todavía cuajar ese sentido real de independencia del Estado y de la nación cubana. Y ahora volvemos al punto. Pero en una forma desesperada de vasallaje. Porque ¿qué pasa? Que la política exterior de la Unión Soviética es una política de Estado. La política exterior de Putin es una política personal. Es un zar. Y como zar mantiene una relación de vasallaje con sus posibles aliados. En un orden de importancia. Y Cuba entra justamente en el peor de los niveles de vasallaje en su relación con Rusia. Por eso, el presidente designado a Rusia hace lo que no ha hecho ningún jefe de Estado en ningún lugar, ni siquiera a los aliados rusos. No lo hizo el Irán, que acaba de fallecer, no lo hizo Lukashenko, ninguno, ni siquiera el presidente, el heredero del reino de Corea del Norte tampoco lo hizo. Sí lo hizo el presidente designado de Cuba, de desearle éxito, una frase mal escogida, a una guerra imperialista, lo cual tiene una connotación importante para Europa. Y pienso que los europeos estén pensando justamente o repensando su relación en este sentido con Cuba. Y los europeos no importa la ideología, porque esto es una cuestión de Estado y una cuestión del orden internacional. Y en ese caso, Cuba entra en una relación de vasallaje con Rusia, en donde, por entrar en el peor de los escalones, en el peor nivel, no obtiene absolutamente nada. Nada obtiene de Rusia. Más que palabras, más que retóricas, unos cuantos turistas, etc. Y no tiene nada porque el zar Putin evalúa y calcula la importancia que pueda tener cada uno de sus vasallos
en el orden, en el nuevo orden internacional que quiere conformar. No es lo mismo Venezuela, Nicaragua, que lo que puede aportar Cuba. Puede aportar, pero definitivamente en términos de propaganda, de comunicación, más bien Cuba es un escenario donde colocar, por ejemplo, Russia Today. Con eso es suficiente para entonces desde aquí amplificar la propaganda que hace Rusia en relación con su guerra en Ucrania y la desinformación asociada a este fenómeno. De modo que es muy peligroso. Indica, obviamente, que esta gente lo que tienen es visión de poder, no visión de Estado. No obtienen absolutamente nada y Cuba queda con mala imagen, mal parada. Sobre todo porque fuimos a Dalit, el gobierno cubano fue a Dalit de crear en América Latina una zona de paz, etcétera, y que por lo tanto esto se proyectaría en sus relaciones internacionales y sobre todo en sus relaciones hemisféricas. Con este apoyo explícito a la invasión rusa de Ucrania, pues ya eso se ha roto y nos pone en una situación bastante complicada y bastante difícil. Claro, el pueblo cubano está en su día a día, ¿no? Y obviamente la recepción de esta noticia ha pasado quizás por alto. La gente está en una emergencia cotidiana y diaria tratando de resolver su situación, por lo tanto no se preocupan más que algunas élites informadas, activistas, de lo que esto podría estar significando. Pero la pregunta común de mucha gente es, bueno, fuiste a Rusia y ¿dónde está el banco de petróleo? ¿No? Porque ahora mismo no hay petróleo o no hay combustible ni para los autos ni para las plantas eléctricas. Es decir, fue allí y no obtiene absolutamente nada en el corto plazo, que es donde necesitan, obviamente. Porque en el largo plazo no hay un plan estratégico. Hay una especie de mascaradas de salida retórica, de creación o construcción de conceptos esos largos, tipo alemán, ¿no? De estabilidad macroeconómica, etcétera, pero que no se traduce en la realidad. Y en todo caso, las necesidades básicas, que son necesidades emergentes, Rusia no se las satisface. De modo que estamos en una situación bien difícil, bien precaria, y creo que desde la sociedad civil, desde la oposición, desde el Consejo para la Transición Democrática, desde la Concertación Democrática de Frente, debemos tener esta claridad por la importancia que tienen las relaciones internacionales, por la importancia que tiene redefinir cuál es el papel de Cuba en materia y en el orden internacional, que eso es clave, que siempre hacia futuro debe hacerse con una visión de Estado, no con una visión ni ideológica ni de poder, comprometida con los derechos humanos, y en todo caso tratando de que la política exterior refleje la política interior, refleje los valores y los principios de la sociedad cubana. Porque eso sí, queda muy claro que este mercenarismo que debió haber sido condenado, sabemos que el gobierno cubano de ninguna manera condenó a esos 17 que detuvieron en aquel momento que salen las denuncias de mercenarios cubanos en Ucrania, detuvieron a 17, según sabemos, hay que confirmarlo, han sido liberados, no se ha hablado más del asunto, y lo que queda claro es que quienes tenían la razón eran el embajador cubano en Rusia y Miguel Díaz-Canel. Ahí estaba la alianza. Sabemos que Bruno Rodríguez en aquel momento trató de desmarcar a Cuba, quizás respetando la ley, la constitución y la tradición política histórica, pero realmente Bruno no decide. Quienes deciden son otros. Y sabemos de las ansias y de la afinidad prorrusa histórica que han tenido sectores militares dentro de Cuba, básicamente el mismo Raúl Castro. Por lo tanto, estamos en una situación difícil, en la que ahora, por una ironía perversa, en este caso de la historia, el gobierno ha tenido la posibilidad de condenar a reales mercenarios en el lugar donde calificó y juzgó como mercenarios a aquellos que solo estaban cuando la invasión de Girón por un lado, de Bahía de Cochinos por otro, trajo a Cuba a cientos de cubanos que solo estaban tratando de restablecer el orden democrático en Cuba, de la manera que sabían hacerlo y de la misma manera que llegó el gobierno cubano al poder,
a través de las armas y a través de la violencia. La perversidad, la historia es perversa, juega sus ironías en algunos momentos y ahora se comprende bien que aquello fue un uso retórico del discurso político para tratar de eliminar a sus adversarios, desmoralizarlos y no un compromiso real. De ninguna manera con la independencia, la integridad territorial, la soberanía de los estados, como luego de alguna manera se ha venido manifestando a lo largo de otros años, ¿no? Sabemos la posición de Cuba cuando el Irak de Saddam Hussein invadió Kuwait, no lo condenó, no lo apoyó explícitamente, pero no lo condenó. Sabemos lo que pasó con la invasión rusa en Afganistán, no la apoyó, pero no la condenó cuando debía ser, según la tradición política, según la propia constitución y según la fundación de nuestra nación. Y esto es importante. Creo que el desafío que tenemos es inmenso y es también un desafío en la definición de la política exterior de Cuba. Gracias por la invitación. En realidad le quería preguntar a Jorge respecto de, bueno, lo que estaban hablando ahora, ¿no? Las repercusiones internacionales de todo esto, porque si bien mencionaba Jorge recién que tuvo repercusión mediática, digamos, ¿no? Que tuvo cobertura mediática, eh, nadie podría decir que no se sabe esto. Me llama la atención que no he visto, pero puedo estar equivocado, mucha repercusión política. Quiero decir, no, no ha habido expresiones por parte del Parlamento Europeo, la Unión Europea, la Comisión, eh, respecto de esta situación, que probablemente lo amerite. No sé si llegará el caso de sanciones, ni Estados Unidos, o quizás se me están perdiendo. Yo creo que sí, que va a tener y ya debe estar teniendo repercusiones. Eh, eh, la diplomacia, y lo sabemos, no se maneja con comunicados de prensa, sino a través de encuentros y a través de respuestas diplomáticas. Yo me imagino en esta Europa que está en guerra contra la Rusia de Putin, porque realmente hay que decirlo así, hay que hablarlo claramente, dando toda la ayuda a Ucrania, está teniendo también un efecto económico negativo para Europa por esta guerra que desató Putin. Entonces resulta que aparecen los burócratas y los funcionarios cubanos en el exterior pidiendo ayuda y cooperación porque por culpa del bloqueo americano ellos no tienen acceso a determinadas cosas y entonces por eso lo que hacen es pedir limosna porque en realidad no piden más que eso. Entonces, bueno, en las cancillerías sí se está recibiendo y yo estoy seguro que esto va a tener repercusiones. A mí me llamaba francamente la atención lo mal que está jugando este señor, el presidente cubano Díaz-Canel. Si algo tenía que haber apostado, por lo menos era al silencio frente a lo que está pasando en Rusia. Muchas cancillerías latinoamericanas lo que han hecho es callarse o pedir por la paz, pero este apoyo incondicional a Rusia, como lo hizo el otro día, llegó a hacer un desfile por Quinta Avenida, ya eso raya en lo ridículo. Ese apoyo incondicional está ubicando a Cuba en un aislamiento mucho mayor del que ya tiene. Si realmente lo que quieren es ayuda a Europa, ¿cómo va a pedir ayuda a una Europa que está en guerra y que ellos apoyan a aquel que está invadiéndola? Porque invadir Ucrania es invadir Europa. Y bueno, Díaz-Canel realmente parece que hiciera todo para que la crisis económica, para que la crisis de hambre que hay en Cuba, hoy hay que decirlo, para que los apagones continúen. Porque supongamos incluso, hipotéticamente, y yo no creo que sea así y espero que así no sea, Rusia gana esa guerra. Rusia económicamente queda destrozada. Rusia no es China. Rusia en este momento no le puede dar ayuda a nadie. En su propio territorio hay hambre. Y entonces Díaz-Canel está apoyando todo a Rusia, como lo apostó Fidel Castro en su momento, pero cuando se hablaba de la Unión Soviética, internacionalismo proletario y toda esa mascarada ideológica, pero que permitía que por lo menos pudieran mandar latas de carne rusa, latas de col. En este momento Cuba, y se ha visto, que Rusia no puede mandar absolutamente nada, no solo porque está en guerra, sino que cuando esa guerra termine, Rusia va a terminar peor todavía. Entonces Díaz-Canel está apostando
muy mal, está jugando muy mal y realmente en diplomacia me sorprende. Debo decir que me sorprende porque ya no hablo de valores, de principios, no, simplemente cómo, con qué cara, porque es lo que hacen siempre, cada vez que se reúnen con un diplomático europeo, lo que hacen es pasar el cepillo. Por favor, necesitamos ayuda para tal cosa, por favor, necesitamos... Pasan el cepillo. Bueno, ahora ¿cómo van a hacer para pasar el cepillo si están actuando en contra de Europa también? Bueno, veremos qué pasa. Y lo que me duele, te digo de verdad, yo espero que no sea el pueblo cubano el que termine y finalmente pagando todo esto, porque Díaz-Canel sigue comiendo bien todos los días. Los que no tienen luz, los que no comen, es el pueblo cubano. Y el gobierno que tienen está en la obligación, al menos, ya que vive de la cooperación, porque es incapaz de producir nada, que vive de la cooperación, por lo menos ser coherente con aquellos a los que le va a pedir cooperación. Perdonen si me extendí. No, está clarísimo, Jorge, y muchas gracias por la aclaración. Me parece muy interesante lo que planteas respecto de los errores que está cometiendo indudablemente la gestión de Díaz-Canel, especialmente viniendo de una diplomacia cubana que siempre se ha destacado por, eh, por su influencia, vamos a ponerlo así, ¿no? Por su, dentro de lo pequeño y más o menos irrelevante que es el país, geopolíticamente al menos, siempre ha sabido moverse. Sin embargo, en esta situación eh, pareciera que está cometiendo un error. El tiempo dirá, ¿no? O sea, el tiempo dirá cómo termina la guerra, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la única manera en que termine la guerra es que Rusia pierda la guerra y que Putin se vaya de Rusia. Eh, Porque si no, de otra forma, la guerra va a seguir, va a seguir y va a seguir, ¿no? Y eso que tú dices de la invasión a Europa claramente lo determina así. Eh, Pero volviendo, perdóname que haga un paréntesis, pero incluso, y estoy seguro que no va a ser así, supongamos que Putin gana su guerra, logra ocupar Ucrania o determinados territorios dentro de Ucrania. ¿En qué situación económica va a quedar Rusia? No se puede ayudar a sí misma. ¿Cómo va a ayudar a Cuba? No va a poder ayudar a nadie. Entonces, que este señor o el sector que esté gobernando en Cuba, porque yo ya no sé quién gobierna en Cuba, no creo que sea solamente este presidente tan incapaz, pero ese sector ¿a qué están apostando? Porque realmente, supongamos que ganen, Rusia no va a poder dar nada, ni un tanque de petróleo. tal cual, tal cual, ¿no? Y eso iba a decir, ¿no? Y una muestra de esto es ahora esta gira eh, a Rusia y volver con las manos vacías, ¿no? Y lo que tú decías, ya se está viendo, bueno, desde hace un tiempo se está viendo, pero que probablemente se incremente, o los analistas dicen que se va a incrementar, los cortes de energía eléctrica, los problemas de abastecimiento en Cuba, el combustible y demás, producto de este venir con las manos vacías de Rusia. Eh, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? No, mira, algo que sí yo quisiera agregar, porque he leído en algunos medios del exilio, en declaraciones de algunas personalidades de la oposición, sobre todo que están en el exilio, que con esto de los mercenarios han hecho una comparación con lo que pasaba en Angola. Y realmente debemos decir que no tiene nada que ver. Una cosa es un Estado que le pide ayuda a otro, como fue el caso de Agostino Neto, que le pidió ayuda al gobierno cubano, donde participaron Fuerzas Armadas de Cuba. Por otro lado, Fidel Castro, que sí sabía elegir sus peleas, va en contra de un sector que está apoyado por Sudáfrica, que promueve el apartheid. Era una causa, llamémosle, justa. Y además, vi con el honor que fueron a combatir muchos cubanos a Angola y con la esperanza de terminar con el apartheid y todo. Por supuesto, yo no estoy casi seguro que esas no eran las intenciones de Fidel Castro. Él siempre utilizó ese tipo de guerras, pero sabía elegirla, tener influencia para tener mayor negociación. Por ejemplo, no podemos olvidar que el general Ochoa, que fue fusilado acusado de narcotráfico, aunque nunca le pudieron probar ninguna de esas, que tuviera participación en ninguna de esas operaciones,
lo que pasó fue el que llevó la batalla de Cuito-Cuanavale, que fue la que hizo sentarse a los sudafricanos en la mesa de negociaciones, cuando el propio Fidel Castro le había dicho que por favor no ganara esa batalla porque Cuba necesitaba de la guerra en Angola. Claro, eso le permitía negociación internacional, pedir un montón. En este caso incluso podemos decir que al general Ochoa, entre otras cosas, eso le costó la vida. Si miramos a Raúl Castro después cuando le están haciendo cuando le hacen el juicio de honor a Ochoa, dice ya desobedecía hasta las órdenes, porque Fidel Castro lo había obligado a no ganar la batalla de Cuito-Cuanavale, porque eso significaba sentarse en la mesa de negociación. Entonces, son dos comparaciones que no se pueden hacer. Y además, otra cosa que sí yo hago es, yo no le puedo quitar el honor a esos soldados cubanos que murieron y pelearon en Angola, convencidos de que estaban luchando contra el apartheid y lo lograron. Por eso prefiero que no se hagan, te digo, incluso asumiéndolo. Yo mismo en ese momento me dijeron que no, pero me ofrecí para ir a combatir en Angola. Gracias. De hecho, Pedro es una de estas personas que fue a combatir a Angola, estuvo en Angola durante un periodo. Jorge, muchas gracias por haber Y participado. además no se les puede llamar a esas personas que como Pedro o otros que fueron Mercenarios. con mucho entusiasmo, mercenarios, no se les puede llamar así. Y por otro lado, por favor a los jóvenes cubanos que no se sumen a esta aventura, porque Rusia combate usando a los hombres como los manda al matadero, un entrenamiento básico y miles de hombres que avancen caminando y que los destrocen. Por favor, que los jóvenes cubanos no se presten a eso. Es mentira que con eso van a escapar de la miseria, que con eso van a poder ayudar a su familia. Yo creo que esto es lo que tenemos que repetir todos los días. Muchas gracias, Jorge, nuevamente, y gracias también a Manuel por haber participado en este programa. Y dejamos hecha la invitación a nuestra audiencia para el próximo programa, el sábado que viene, a las 5:30 de la tarde, hora de Miami, por los canales de Cubanet.